Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Empiezo por lo que para mí sería probablemente lo más importante de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. En esta cuarta reunión de la Conferencia de Presidentes. Y es que yo creo que hay una absoluta unanimidad con la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que nos permita salir de esta dificilísima situación por la que atravesamos como consecuencia de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. Permítanme que les diga que, además, yo le he sugerido al presidente y al resto de compañeros y compañeras presidentes y presidentas de otras comunidades que deberíamos empezar a hacerlo ya, que podemos llevar en paralelo la lucha contra el coronavirus con la necesaria fortaleza que nos tiene que dar la unidad de acción. He trasladado también al conjunto de presidentes que los que ahora estamos, los 20 presidentes que ahora estamos, el presidente del Gobierno, los 17 presidentes de comunidades autónomas y los 2 presidentes de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, le debemos esos acuerdos a este país. Creo que se lo debemos nosotros, creo que se lo debe la patronal y los sindicatos, creo que se lo debe el conjunto de actores. Es decir, ese clamor que no oímos porque la gente está encerrada en sus casas, pero que sí sentimos de poneros de acuerdo, poneros de acuerdo, poneros de acuerdo, tenemos que llevarlo a cabo. Para que los pactos de la Moncloa del año 1977 se pudieran llevar a cabo, para que pudiera haber, como hubo, un acuerdo económico en tiempos en los que la inflación estaba en el 25%, el desempleo disparado y el precio del barril de petróleo más disparado aún, y fueron capaces de ponerse de acuerdo. Hubo acuerdo económico porque hubo acuerdo político. Y esto no es un ya veremos, esto es lo lograremos, si somos capaces de entender que este es el momento más importante de nuestra vida política, de cada uno de aquellos que nos dedicamos a esto. Tenemos la obligación personal, moral y ética de renunciar a lo que nos diferencia para ponernos de acuerdo en lo que coincidimos. Y eso es lo que yo creo que se va poniendo de manifiesto reunión tras reunión a medida que vamos avanzando en esta conferencia de presidentes, en la que además hemos hablado de apoyar 100% al Gobierno, desde luego en todo lo que tiene que ver con la emisión de bonos en Europa y la mutualización de la deuda. La Europa por la que hemos luchado, la Europa que le hemos vendido a muchísima gente que iba a votar cada 4 o cada 5 años para que Europa tuviera su Parlamento y tuviera su Gobierno, esa Europa ahora no nos puede fallar. Ahora no nos puede fallar. De la misma manera también que el apoyo al estado de alarma, a la renovación del estado de alarma, ha sido absolutamente unánime, ¿no? Algunos comentarios en relación, y antes de ofreceros los datos, algunos comentarios necesarios. En primer lugar, hemos hablado de las campañas agrícolas. Yo le he planteado la necesidad de buscar una solución, además de la que nosotros estamos intentando hacer desde aquí, para que una vez que están las fronteras cerradas y no puede venir trabajadores extranjeros a las campañas, podamos en cambio tener alguien que trabaje para recolectar los frutos y las hortalizas en unos tiempos en los que además son tan importantes para la necesaria superación de la crisis, porque es lo que está comiendo la gente que está confinada en sus casas. Me preocupa en las reuniones de los últimos días de coordinación que tengo cada día con el consejero y con los responsables de cada una de las áreas de salud. En esas reuniones venimos notando que, además del coronavirus, tiene que haber pacientes que acudan a urgencias. Les pido, por favor, os pido, por favor, que si os duele el pecho no esperéis hasta que os duela mucho, porque puede que sea un infarto que cuando llegue sea tarde. Que aquel que tiene un EPOC, una insuficiencia respiratoria, una obstrucción pulmonar crónica, que si tiene dificultades que vaya al hospital, que no espere a tenerlas más, porque se puede atender en el hospital a las personas con el coronavirus y al resto de personas
si tienen patologías que las necesitan. Como mínimo que acudan a su médico de familia, a su enfermero de familia, a su centro de salud. No tomen decisiones en estos momentos conservadoras respecto de la salud. Por favor, no toméis decisiones conservadoras respecto de la salud. Si no os encontráis bien, acudid al médico, aunque no tenga nada que ver con el coronavirus. Porque para eso está el sistema y para eso lo tenemos, yo creo, suficientemente preparado. Respecto de los datos, tenemos, bueno, se ha puesto de manifiesto y el presidente ha reiterado una vez más que hay alguna comunidad que no estaba mandando los datos de fallecimientos en residencia, solo en hospital. Por eso hemos pedido que se dé una vuelta más a la homogeneización de los datos, a la homologación de los datos. ¿Perdón? Respecto de los datos, ya se han dado esta mañana. Hay, como bien saben, 2.047 positivos acumulados, lo cual representa un 3,5%. Aquí se da una circunstancia clara. Hace 3 semanas estábamos entre el 20 y el 30 de crecimiento. Hace 2 semanas estábamos entre el 10 y el 20 y en esta semana estamos entre el 3 y el 8. Quiere decir que las medidas han surtido efecto, obviamente, ¿no? El número de hospitalizados y de pacientes en UCI se mantiene bastante estable, que esta es una variable esencial y que nos da, obviamente, la capacidad de respuesta ante una aparición nueva o masiva que se produjera de casos, y el número de fallecidos es 10 superior al de ayer, ¿no? Que es lo que realmente nos está rompiendo a todos por dentro y lo que nos está llevando en muchos casos a sufrimiento más profundo. Hablaba yo ayer con varias familias, algunas de las que han perdido sus familiares, y es brutal perder a tu padre o a tu madre, en algún caso a los dos, sin haberlos podido despedir. Es brutal. Emocionalmente eso no hay manera humana de poderlo describir. Alguna otra familia me llamaba y me dice: es que yo me quiero llevar a mi madre de la residencia, pero es una residencia donde hay positivos y desgraciadamente no se la puede llevar. El que todo eso se pueda llegar a entender es entrar en un terreno de lo emocional que es muy difícil de poder entender. Y solo los que lo están pasando, y que algunos de ellos me estaréis oyendo, saben de lo que estoy hablando. Tener a tu padre o a tu madre en una residencia en estos momentos y no poderlo ir a ver es algo que supera todos los límites de la resistencia humana, ¿no? Doy también datos de residencia. Tenemos en estos momentos casos positivos en 53 residencias de 40 localidades. Son 307 casos positivos y ha habido 142 fallecimientos y otros 54 fallecimientos, pero por otras causas. Hay 139 aislados y 85 hospitalizados, a los que hay que añadir los 16 de Quirón y los 18 del Hospital San Francisco, lo cual daría un total de 119 hospitalizados. Se han hecho ya muy cerquita de las 8.000 test. Esta semana nos llegan 20.000, lo cual nos permitirá hacer un número de test muy por encima de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Con los test rápidos hay que saberlos manejar bien, es decir, hay que saberlo usar bien las conclusiones, porque hay un periodo ventana desde que te contagias hasta que da positivo, que pueden transcurrir una serie de días, y entonces hay que ser, en cualquier caso, siempre muy cauto a la hora de cualquier interpretación y estar a lo que nos digan las autoridades sanitarias, los expertos epidemiólogos, a la hora de hacer las correspondientes interpretaciones, ¿no? Hoy llegan 40.000 mascarillas FP2 y 36.000 mascarillas quirúrgicas, y va a seguir entrando material a lo largo de la semana, por decir una cifra que puede ser suma de todo lo que hasta ahora hemos ido repartiendo entre los distintos centros, tanto en el SES como en el SEPAD. Alrededor de unas 400.000 mascarillas se han repartido a lo largo de estas últimas semanas de crisis sanitaria, desde la semana en la que se decretó el estado de alarma, ¿no?
En definitiva, y resumo, creo que viene un tiempo en el que tenemos que seguir peleando. Dice, esto no está ni mucho menos estabilizado, los datos son mejores, indiscutiblemente, lo cual quiere decir que si seguimos haciendo las cosas bien y durante esta semana que viene se consolidan estos resultados, podremos decir que se ha estabilizado la situación y las circunstancias, ¿no? Hay mucha gente que estamos dedicados a trabajar en esto y ahora hay mucha gente que se tiene que poner a trabajar en lo otro. Y lo otro es muy importante. Ese gran pacto de concordia, de reconstrucción, de recuperación de este país, a lo que yo le llamo esa nueva fraternidad a la que nos tenemos que acostumbrar a apelar en estos momentos de manera notable, porque la estamos viendo y es la foto que nos están enseñando los ciudadanos y las ciudadanas, un profundo sentimiento de fraternidad, de cercanía, de proximidad, para compartir lo que venga, esa sensación de decirle al que tienes al lado, esto lo vamos a superar juntos. Y esa tranquilidad se la tenemos que intentar trasladar a la gente, que nadie va a estar solo, que van a tener en nosotros un apoyo, una ayuda y un compromiso permanente siempre. Esa política en la que yo creo, la grande, la buena, la que es útil, la que resuelve, la que ayuda, la que permite que la gente pueda tener un proyecto de vida y de familia. ¿Preguntas? Paso a continuación a formularle las preguntas que han ido llegando de los distintos medios de comunicación, a los que también damos las gracias desde aquí por su labor. La primera pregunta de hoy nos la hace llegar Jesús Conde, del diario.es, que quiere saber si Extremadura prevé comprar más respiradores, como ya han hecho otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha. Bueno, Castilla-La Mancha los ha puesto a disposición de todos, como es obvio. Nosotros tenemos por encima de los 200 respiradores. Creo que en estos momentos es suficiente. España está comprando y España está fabricando. Si necesitáramos más, los tendríamos, ¿no? A mí esto de ver quién llega primero no me gusta nada. Es decir, no me gusta nada lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que cuando se escriba la historia de esto, pues se verá quién ha hecho las cosas como creo que procede. Hay que comprar todo junto para dárselo al que más lo necesite. No obstante, ya digo que el presidente de Castilla-La Mancha lo ha puesto hoy en la reunión a disposición de la comunidad autónoma que lo necesite y en la manera que eso sea así, pues se sumarán a los miles que vamos a tener en las próximas semanas, puesto que la fábrica que se ha puesto en marcha en Madrid, en Móstoles, pues va a empezar a fabricar varios cientos diariamente, que será una cifra que va a dar la respuesta que España necesita, ¿no? A Antonio Gilgado, del diario Hoy, le gustaría que aclarase a los padres con hijos en edad escolar si realmente es factible dar el tercer trimestre del curso en casa o si se plantean suspenderlo. Yo comprendo y entiendo a los padres, ¿no? Ayer hablaba con un padre que tenía 3 niños adolescentes en casa, o adolescentes en pubertad y niños pequeños, y claro, son situaciones muy duras, ¿no? Yo pido que esperemos hasta la semana que viene. Creo que no es mucho pedir, vamos a esperar a las medidas y a los resultados de esta semana, porque eso nos va a dar... Yo dije, los próximos 15 días nos van a decir cómo van a ser los próximos 15 meses. Vamos a esperar. Yo espero y deseo que a partir de ese momento tomemos las medidas necesarias para poder salvar el curso y que los niños puedan terminarlo felizmente. Pregunta además el diario Hoy que qué le parece que se empiece a hablar desde el Gobierno de España de intentar unos nuevos pactos de la Moncloa. Sobre ese asunto abunda en si tiene conocimiento de cómo es acogida esta fórmula por el resto de partidos y en particular por el Partido Popular. No lo sé cómo lo acogerán, pero doy por hecho que bien. Es decir, los pactos de la Moncloa fueron posibles porque existió un Carrillo, porque existió un Adolfo Suárez, porque existió un Felipe González, porque existió un Fraga, porque existió un Joan Raventós, porque existió un Miquel Roca, porque existió gente que de pronto un día dijeron se acabó. Por una vez en nuestras vidas vamos a poner en común lo que nos une, no lo que nos separa. Y lo hicieron. Y nunca le estaremos suficientemente agradecidos las generaciones que hemos aprovechado que ellos aquel día decidieran hacer las cosas de esa manera, ¿no? Estoy convencido que el que se descoloque de aquí, la ciudadanía no se lo va a perdonar. Antonio Gilgado apunta además que se empieza a hablar de una vuelta escalonada y progresiva a la actividad. En ese sentido, le pregunta cómo le gustaría que esa incorporación escalonada fuera en Extremadura. Bien, pues porque fuera aquella que permitiera que no haya paso atrás. Y entonces a lo mejor hay que esperar una semana
más para que luego lo podamos hacer con mayor seguridad. Sí, de la intervención de ayer del presidente y de lo que hemos podido escuchar a lo largo de la mañana, sí es cierto que lo que va a haber va a ser un escalonamiento. Es decir, probablemente la siguiente prórroga que haya ahora va a ser de otros 15 días, pero igual la siguiente ya no es de 15 días ni es para todos, ¿no? O sea, para eso es muy importante que los datos los tengamos absolutamente claros y que los test no son tan importantes para la salud de la persona, porque la gente la estamos atendiendo. Y el que tiene síntomas va al hospital, y el que necesita UCI la tiene, y el que no tiene la cama de hospital, y el que no tiene el tratamiento, ¿no? Como para la salida, como organicemos la salida. Porque igual, si tenemos una foto fija, clara, lo que yo creo que nadie duda, hoy daba la presidenta de la Comunidad de Madrid un dato de que podía en la Comunidad de Madrid a lo mejor estar hasta casi 1 millón de personas, y no me extraña. Es decir, que es que la cantidad de casos que uno conoce de la gente de su entorno te lleva a pensar que es que hay muchísima más gente que lo está pasando asintomático de lo que nos creemos, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que tenerlo desde el punto de vista epidemiológico controlado para poder programar bien la desescalada, ¿no? También pregunta el diario Hoy por un asunto del que habla usted en su comparecencia. ¿Quiere saber si peligran las próximas campañas agrícolas en nuestra región? Yo espero que no. Parece ser que esta semana, por lo que el presidente nos ha dicho, habrá noticias al respecto, y dice que encargó la semana pasada al ministro de Agricultura para que se adopten medidas, ¿no?, que permitan que tengamos plena garantía y plena seguridad. Ayer por la tarde me mandaban algunas personas de algunos pueblos de Extremadura: oye, yo soy autónomo, pero tengo mi bar cerrado. ¿Puedo ir a trabajar al campo sin que eso me perjudique en mi condición de autónomo? Es decir, este tipo de cosas son los que tenemos que intentar darle una respuesta a lo largo de esta semana, ¿no? Otra cuestión que nos hace llegar el Hoy es: ¿a qué cree usted que se debe que Cáceres tenga uno de los mayores índices de letalidad del virus? Yo necesito estar primero seguro de que aquí todo el mundo está declarando los fallecimientos en residencia. Y me da que no. Nosotros sí, desde el minuto 1. Y entonces, para poder establecer y determinar cuál es la letalidad, tiene que ser que estés comparando conjuntos homogéneos. Y ya digo, y hoy algunos presidentes han reconocido que ellos los fallecimientos en residencia no los están mandando como fallecimientos, sino que lo están enviando al Ministerio Fiscal, ¿no? Juan Pérez, de Canal Extremadura, traslada que los trabajadores de algunas residencias de ancianos, entre ellas la del Cuartillo, en Cáceres, aseguran que no cuentan con EPI suficientes y que necesitan más personal sanitario. En ese sentido, le traslada que estos trabajadores quieren saber qué soluciones se están tomando y cómo se están llevando a cabo el reparto de material. Pues se está llevando y repartiendo de una manera en función de la demanda. Hoy llegan 40.000 mascarillas FP2 y estamos haciendo un esfuerzo de enviar especialmente también a las residencias de mayores. No obstante, me quedo con el dato y en la reunión que tenemos esta tarde lo pondré encima de la mesa. Además, que si con los datos disponibles puede confirmar si en Extremadura estamos alcanzando el pico y que si no fuera así, ¿en qué fase estamos? Yo creo que el pico lo alcanzamos la semana pasada. Es decir, si analiza, si tú coges un poco de distancia y ves la gráfica, ves como hace 3 semanas crecíamos por encima del 20. Es decir, yo me acuerdo el jueves de la semana pasada o el miércoles de la semana pasada estábamos en el 30 y el jueves en el 20 del anterior. En el jueves de esta semana estábamos ya en cifras pues homologables a estar por debajo de los 2 dígitos. ¿Quiere esto decir que ya nunca más va a volver? No. Si vienen 20.000 test y hacemos muchos más test, lo normal es que empiecen a aparecer asintomáticos positivos que entrarán en las estadísticas, ¿no? Por eso yo digo, no es solo el resultado del positivo. Hay que mirar el resultado de la hospitalización, de las UCIs, de las altas, que en este momento empieza a ser muy importante, de las altas, de las urgencias. Si hubiera mucho caso nuevo con sintomatología, no tendríamos las urgencias por las tardes casi vacías. Y las urgencias de los hospitales, permitidme que os diga, están casi vacías. Por eso yo antes decía, y eso me hace que me entre una nueva preocupación, que no vaya a ser que haya personas que por el tema del coronavirus estén dejando de ir a urgencias y sean personas que padecen de pulmón o de corazón o de riñón y necesitan que los atiendan. Canal Extremadura le pregunta además sobre las declaraciones del presidente del PP en la región en las que acusa al Servicio Extremeño de Salud de falsear datos de contagio y mortalidad en Extremadura. En ese sentido, pregunta si puede asegurar que no es cierto y que toda la información que se ofrece es transparente. Yo ya lo he dicho, pero no voy a entrar en una dinámica de confrontación, de verdad.
que de aquí tenemos que salir unidos y cuanto más entremetamos o más rencor le añadamos a esto, peor. Entonces, nosotros estamos dando toda la información, pero además hago la siguiente reflexión. ¿Pero de verdad alguien piensa que eso no sería engañarse a sí mismo? O sea, ¿qué cree? ¿Que esto es una broma? ¿Que tú metes un camelo y la gente se la traga? Hombre, estamos hablando de algo muy serio. ¿De verdad alguien piensa que hay un solo médico en el mundo que va a hacer lo que le diga al político de turno? Y en función de lo que le diga al político de turno, ¿lo va a tratar de una manera o de otra? ¿Lo va a ingresar o va a dejar de ingresarlo? Los protocolos que estamos siguiendo los han hecho los médicos, que de esto saben bastante más que nosotros. Otra pregunta que formula, además de Jesús Pérez de Canal Extremadura, Belén Ceballos de la cadena SER, en Gracias Cáceres de Televisión Española, Beatriz de las Heras de Extremadura 7 Días e Inma de Montero de Canal Extremadura Televisión. Quieren saber sobre la petición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas de infraestructuras para alojar a personas asintomáticas que den positivos en los test rápidos. ¿Cuáles aportaría Extremadura? Tenemos que verlo. Tenemos hecho un plan de contingencia que ya está realizado. Cada sitio, en cada ciudad tenemos los espacios correspondientes, que a lo largo de esta semana los daremos a conocer porque se los tenemos que enviar antes del día 10. Yo creo que estamos en una fase de poner a disposición de los espacios. No está decidido que luego se vayan a utilizar. Yo creo que lo que el presidente ha dicho, vamos a adelantarnos a los acontecimientos para, en el caso de que tomáramos la decisión de que aparecieran muchos asintomáticos positivos, durante un periodo de tiempo pudiéramos tenerlos en un sitio donde no hubiera ningún riesgo de contaminación. Pero esa decisión tomada no está. La que sí está tomada es la de poner a disposición los medios y a lo largo de esta semana se darán a conocer, ¿no? Belén Ceballos, de la cadena SER, manifiesta que Sanidad ha abierto la puerta al uso generalizado de mascarillas tras el estado de alarma. El Gobierno de España apunta a que garantizará su distribución. ¿Se plantea también la Junta de Extremadura esta compra para su reparto entre la ciudadanía? Esto también lo pregunta Inma Montero, de Canal Extremadura Televisión, que añade que ¿cuál es su opinión al respecto y por qué serían necesarias las mascarillas? Si llegado un momento se toma esa decisión, el Gobierno tiene que asegurar y garantizar a todos los españoles que tengan una mascarilla. Y lo tiene que comprar el Gobierno de España, que es quien toma la decisión. Y quien tiene el mando único. Ojo, tener el mando único no significa solo tomar las decisiones, sino poner los medios para poderlas llevar a cabo, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencido, además, que una vez que ya se han puesto a producir mascarillas en China, en las próximas semanas no habrá ningún problema de mascarillas. También desde la cadena SER nos trasladan que, según ha podido saber esa emisora, casi un centenar de profesionales del Centro Sociosanitario Díaz Ambrona de Mérida están de baja. Según dicen, el personal que sigue trabajando está acudiendo en días libres por necesidad del servicio, ya que hay profesionales de bolsas de empleo que se están negando a acudir al centro. También reclaman más materia de protección. ¿Puede confirmarnos las necesidades del personal de ese centro? Sí, conozco la necesidad material de todo el mundo. Entiéndese que no puedo entrar en cada caso concreto. Si alguno quiere información sobre un caso concreto, que conecte con prensa del Servicio Extremeño de Salud y se le va a dar la información, ¿no? Lo que sí puedo decir es que tenemos a todas las residencias absolutamente monitorizadas. Es decir, tenemos anotado todas las necesidades de cada una de ellas y la situación de cada uno de los mayores, de los profesionales sanitarios, que es lo más importante, saber lo que uno tiene entre manos, ¿no? Además, de verdad que yo sé lo que la gente está pasando, lo sé perfectamente. Y me duele un montón que no estuviéramos nadando entre mascarillas para poder resolver el problema de todo el mundo. Pero no voy a volver a insistir. Esto, cuando ha empezado, los que fabricaban las mascarillas estaban con las fábricas cerradas. Entonces, hemos podido hacer todo lo que ha estado en nuestras manos y lo estamos haciendo. Por cierto, y me quito el sombrero y agradezco enormemente a la gente que está fabricando mascarillas. Ayer alguien me mandaba un vídeo porque decían que el Servicio Extremeño de Salud no les había dejado repartirlas. Ahora hay mucha gente que las necesita y que las quiere. Entiendan que el Servicio Extremeño de Salud ahora tiene que intentar velar porque las mascarillas sean todas absolutamente homologadas. Y es algo... Pero no le quito ni un ápice de valor a lo que están haciendo. En el norte de Cáceres hay un grupo de gente haciendo maravillas. En la Siberia hay gente haciendo maravillas. En La Serena hay gente haciendo maravillas. Yo me quito el sombrero delante de todos ellos, pero entiendan que lo que son pacientes
que ya padecen la enfermedad o en el medio hospitalario o en un medio de un centro de salud, tenemos que intentar que haya mascarillas de las de máximo nivel. De Canal Extremadura, no, en Gracia Cáceres de Televisión Española le pregunta sobre si el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha confirmado si llegarán test a las comunidades autónomas en los próximos días. De ser así, ¿habrá una prioridad para su uso en Extremadura? ¿Habrá colectivos prioritarios a los que se le haga la prueba? Y en ese contexto, ¿las residencias de mayores estarían entre los principales destinatarios? 1 millón de test van a llegar a lo largo de esta semana. Eso será entre 20 y 30.000 lo que nos corresponderá a nosotros, en función de los distintos criterios que se están utilizando. Y, claro, habrá los criterios que se marquen de acuerdo con la decisión de los profesionales. Y las residencias de ancianos, que son uno de los principales problemas, pues tendrán que ser una de ellas. La Televisión Española sobre si la alcaldesa de Montánchez ha pedido a la Junta que asuma la dirección de la residencia de mayores Balcón de Extremadura de esa localidad y que si se va a hacer. Sí, estuve hablando ayer con ella, estuvimos comunicando a través del WhatsApp y tiene que tomar una decisión el Servicio Extremeño de Salud. Estas no son decisiones caprichosas. Hay que analizar las razones, los porqués y tomar las decisiones, porque hay distintos niveles, además de ese hacerte cargo, ¿no? Desde una intervención completa a reforzar un poco la plantilla. Es decir, supongo que el Servicio Extremeño de Salud entre hoy y mañana tomará una decisión. Y Cáceres pregunta además si se va a apoyar la petición del Gobierno de España de los eurobonos. ¿Del? Los eurobonos. Sí, no, ya empecé diciendo que ha sido unánime el apoyo, tanto de los eurobonos como de la mutualización de la deuda. Inma Montero, de Canal Extremadura Televisión, dice que el consejero Vergeles desaconsejó que los enfermos por coronavirus trasladados desde otras regiones llegasen a Extremadura en tren. Entendemos que por las condiciones específicas del ferrocarril aquí. ¿En qué otro medio de transporte se podrían trasladar? ¿Se ofreció Extremadura al Gobierno a echar una mano en este sentido? Hombre, yo creo que eso no va a suceder. Creo que no va a suceder, porque se ha optado ya por otra salida, que es la salida de los hospitales de campaña. Entonces no se va a proceder. Si alguno tuviera que venir, pues lo mejor son las ambulancias medicalizadas, ¿no? La Guardia Civil denunció a unos ciudadanos de Badajoz por desplazarse a la Antilla. ¿Se ha puesto en marcha en la región algún dispositivo especial para vigilar los desplazamientos a los pueblos estos días de atípica Semana Santa? Sí. Y, de hecho, le hemos comunicado a la delegación del Gobierno y a la Guardia Civil cuando detectamos alguna anomalía, ¿no? Tenemos 700 desplazados de otras partes de España en el último mes. Desplazados, y que han solicitado la tarjeta sanitaria, ¿no? También de otros que, cuando nosotros detectamos, viene en un centro de salud, en una farmacia, que hay gente que viene, que no es asidua, que no es de la localidad, llaman y lo comunicamos automáticamente a la delegación del Gobierno y va a la Guardia Civil. Y la última pregunta que nos ha llegado, presidente, la formula Rubén Tejedor, de Canal Extremadura Televisión, y dice que si se plantea la Junta instalar un hospital de campaña, como ha hecho, por ejemplo, Aragón, dice, en caso de instalarse, ¿dónde sería y a partir de qué cifra de personas afectadas? Pues ya digo que está todo previsto, absolutamente previsto, pero de momento tenemos suficientes plazas hospitalarias y si fuera necesario se monta en muy breve tiempo. Pero ya está todo previsto, porque hay un plan de contingencia donde figura todo lo que hay que hacer y dónde hay que hacerlo, ¿no? Y a partir de ese momento, que en ese sentido y respecto de esto, que la gente esté tranquila y confíe. Presidente, muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación por habernos trasladado sus preguntas. Y espero y deseo que esta sea la última rueda de prensa en la que los medios no pueden preguntar directamente. Vamos a ver si buscamos en la era de la tecnología algún método que permita que puedan preguntar y repreguntar y las veces que sea necesario. Muchas gracias. Sí, pero él se va. ¿Lo hago yo? ¿O tú? ¿O quien sea? Sí, ya están conectados, ¿no? Ah, no.
Entonces... Sí, sí.